Capítulo 10. Al costado de la plaza de Yungay, en una casa con gran fondo que hoy han dividido en dos, habitaba desde 6 años la familia Caracuel López, perteneciendo, merced a su ancha posición, a lo mejorcito de aquel barrio que, por sus costumbres y su independencia federalista, constituye un pueblo aparte en la vida de la capital. Don Absalón ocupaba un alto puesto en la sección extranjera del correo, ganga con que el 91 recompensaban a los opositores la adhesión de esos empleados que traicionaron a Balmaceda, husmeando su caída, y ya una vez el directorio de la comuna quiso apoyarlo para que presentase su candidatura a municipal. Confianza respetuosa que agradeció a sus convecinos, pero que modestamente se negó a aceptar, ya que a despecho de su popularidad le demandaría desembolsos, pues ni los votos se dan por patriotismo, ni los electores autónomos tendrán fuerzas para llegar hasta las urnas si no van lastreados con cerveza y sándwich. Nicea Pepa vivía de las pequeñas intrigas y comadreos que enemistan a las diversas familias del barrio. Algunas afirman sus pergaminos en que el cura las visita. Otras, tales como las Rodríguez Verdugo, son relegadas injustamente al medio pelo, solo porque las niñas no tienen sino 2 vestidos que lucir en las retretas del sábado. Y como son casi gemelas, se turnan llevando una noche el traje rosado la mayor y la menor el celeste, y a la semana venidera la mayor el celeste y la menor el rosado. Esto es querer mistificar a los honrados vecinos, y por esa única causa las niñas Rodríguez Verdugo son miradas en menos y tenidas entre ojos por la verdadera high life yunganina. Martita Caracuel y López, el orgullo de la familia, a pesar de sus dengues y sus desprecios, tuvo fama de polola entre los elegantes de la localidad, y no fueron pocos los ramos de claveles y pellizcos, sistema amoroso cuya propiedad exclusiva pertenece al barrio, que recibió de distintos adoradores en su no muy breve soltería. La niñita rabiaba por casarse, y cuando pescó a Arturo Velázquez, un calavera que pasábase jugando en el casino de Yungay, porque Yungay tiene su casino, como toda metrópoli, donde se vende cerveza doble, limonada al natural y dulces chilenos petrificados, no quiso soltarlo a pesar de los consejos de su papá. Apoyada por su madre, de la cual hacía cera y pabilo, se encaprichó hasta creerse enamoradísima. Se dejó de frescura y todos los sábados los concurrentes a la retreta gozaron el sabroso espectáculo de ver pasearse a la desdeñosa aristócrata sin quitar la vista de su futuro materialmente enganchada a sus verdes ojos. Esas retretas presentan un aspecto provinciano para los verdaderos santiagüeños que, de puro ociosos y aburridos, suelen emigrar a esas aldeas salvajes desde la capital propiamente dicha, que ellos circunscriben en 2 cuadras a la redonda de los portales y la Plaza Independencia, pero en realidad son encantadoras. Cualquier extranjero al barrio se hace notar por su desembarazo de maneras y su sencillo vestir, al lado de la afectación cursi de la jeunesse dorée yungayina. Y en cuanto a las infelices señoras que, ignorantes de las costumbres bárbaras de aquella gente, tuvieran la desgracia de ir con sombrero a la plaza, serían sin escapatoria objetos de irrisión y escándalo. ¿Por qué? Solo porque las naturales de allí se pasean a cabeza descubierta, indiferentemente con chasquilla o con moño japonés, como pudieran hacerlo por la vereda de su casa. Las colas de los vestidos que levantan densas polvaredas, unidos al escaso alumbrado, dan un aspecto peculiar a esa concurrencia, que, siguiendo sabe Dios qué misteriosa moda, llena un solo costado del paseo. El rumbo del gran mundo yungayino es esa cuadra única, arriba y abajo, abajo y arriba.
Y mientras la charanga militar ejecuta en un tiempo feliz, o bien olas que al llegar, oprimiendo con sus notas quejumbrosas el romántico corazón de esas Julietas rurales, los otros tres costados permanecen desiertos en absoluto, propicios al amor libre de la mesocracia y sobre todo de los plebeyos. Los dandis hacen calle a las damas, parados en fila, y dándose aire en el estío con sus abaniquitos, Murray y Laman o Emulsión Scott, les dirigen un repertorio de galanterías arrebatadoras. Dios la guarde, qué requete bonita, ninfa, u otras de un orden semi-gastronómico. Me la comería, calme mi sed de amor, qué dulces son sus ojos. Ellas sonríen, los bajan, ruborosas, mirándose a la punta del no muy pequeño pie y a la vuelta a empezar. Mariquita Caracuel se volvía loca por esas sabatinas. Como estudió en el luminoso ejemplo de su hermana primogénita y como sus dignos progenitores la consentían, ignorando la causa que tuviesen para ello, llegó a figurarse que lo natural era que las chiquillas ocuparan su vida pololeando. Y difícilmente a su edad podría encontrarse una chiquilla más chinchosa y más templada. En el Liceo Monategui sucedían reyertas diarias por ella, verdaderos torneos, en que muchos y esforzados amadores trataban de asegurarse a moquete limpio la preferencia en el corazón de su prenda. La fama de sus hermanas prestaba cierto prestigio a Daniel, quien igualmente, con su apellido, su primer año de leyes, sus 20 de edad, su prólogo de bigote y la suerte loca que gozaba entre las sirvientas de mano, hacía suspirar en lo más íntimo a muchas señoritas solteras. Todos los jóvenes notables del distrito eran amigos suyos, rodeábanlo, agasajándole para contagiarse de su buena estrella, y cuando desfilaba triunfalmente escoltado por Joaquín Rodríguez Verdugo, amateur de poeta que algunos de sus compañeros consideran como la más frondosa esperanza de América, y Desiderio Botarro, a devotar nuestro decadente coterráneo que parece por su melana, hijo putativo de Becker y a quien dedicó Rodríguez en Peñolas y Cuartillas, periódico doméstico, un soneto llamándole intelectual poeta, semejaría a poco fantasear un príncipe florentino rodeado por su corte de bates. Hasta la Cruz, dueño de la cantina, se aventuró más de una vez al extremo de abrirle cuentas por 2 pesos máximo, crédito que solo obtenían los mayorazgos de familias muy relacionadas. Esto y aquello y lo de más allá le dieron a nuestro héroe un aplomo y un atrevimiento singulares a sus años. El domingo sí es alegre en Yungay, con un sano regocijo de villorrio en descanso. A la puerta de las casas se ve a los chiquitines, vestidos del concho del baúl. Los grandes lazos de sus corbatas tornasolan a la luz, semejando a las de picaflores. Y sus bastoncitos golpean impacientes, apurando a las mamás que después de haberlos trajeado, se arrelingan y emperifollan de carrera. Una procesión de mujeres vestidas de luto, cubiertas por el velo de monja, no tardan en invadir las calles. Parecen así, vistas por conjunto, órdenes de religiosas caminando a sus oficios. Todas llevan grandes rosarios que golpean al andar como las cadenillas ciliciarias. En la parroquia, después que repicaron la tercera seña, empiezan a dejar. San Saturnino, con sus muros de ladrillo al descubierto y su gradería de mármol blanco, semeja a un antiguo castillo. Y la idea se completa ya que pudiera ser su parque esa plaza, tan naturaleza, tan fresca, tan verde, tan encantadora, a pesar de su ridículo tabladillo, de su grotesco pedestal al roto, de su boj desparejo
de sus árboles a la buena de Dios, o tal vez por ello mismo. La gente llena los sofás, hombres graves y muchachos festivos, revisando diarios con el cigarro en la boca. Establecen allí su salón de lectura y su fumar, en tanto que los vendedores de periódicos apuestan carreras. Cubriendo el acantilado de la iglesia están los santeros con sus imágenes y escapularios. Frente, en el medio de la calle, los rifadores de barquillos y sus cambuchos cilíndricos pintados de rojos. Los dulceros con sus delantales blancos, sus manteles blancos y sus plumeritos papel volantín. Ahí, a sus pocillos de loza, convertidos en cajas de fondos, van a parar los ahorros que reúne una semana el colegial. Y con un fúnebre sonido de despedida, caen los quintos dados por el abuelito como un premio a la contracción en la escuela, a la buena conducta en la casa. Pronto se entra al templo, claro y alegre en la esbelta elegancia de su estilo gótico, iluminado radiosamente por altas ventanas ojivales, con vidrieras policromas que durante la noche, al fulgor taciturno de los lampadarios, tan pronto se incendian rojizamente sobre las calles oscuras, como apáganse en vaguedades de violeta, cual si encerrasen el misterio de una leyenda medieval. Allí, sobre los cristales emplomados, se transparentan en pintura los apóstoles coloradotes y las vírgenes anémicas, sosteniendo enormes báculos o pequeñas palmas de martirio. Sirve de pedestal a la desproporcionada figura un edificio de muñecas liliputienses, que por su atrio y su media naranja debe ser, cuando menos, la Basílica de San Pedro, complemento invariable de cualquier vitró eclesiástico. Presidiendo la nave grande de San Saturnino, brilla el altar con la hermosa torre plateada de su tabernáculo, y a ambos costados el del Señor de la Buena Esperanza y el del patrón del curato, desnudo hasta medio cuerpo, inhumano de moretones y cardenales, con una inmensa aureola que simula el armazón de un paraguas. La misa empieza. Los fieles, de rodillas ante las hileras de bancas, ya oran, ya fingen orar. Apoyados en las columnas abigarradas, llenas de arabescos, domina uno que otro joven que mira un confesionario, o más allá aún, donde debe hincarse una penitenta jovencita, quien por encima del manual le atisbará amorosamente, atendiendo más al corte de su jaquet que a las ceremonias y latinazgos del sacerdote. Afuera, cerca de la pila del agua bendita, están los tipos, los que hincan una rodilla en el pañuelito perfumado, los que cuidan de remangar el pantalón para que se luzca el calcetín de seda negra y filete rojo. Ellos cuchichean siempre, burlándose del guaso que con su poncho tricolor, amén de su pañuelo de hierbas en la cabeza, se golpea el pecho a puñadas, grita sus oraciones, sus "Maire de Dios", les hace reír, como ríen del remedón que cumple aquello de en casa de herrero, cuchillo de palo, con mostrar la planta del pie por los ventiladores de la suela. Pero pueden bromearse cuanto quieran. Ambos no reparan en ello, pues que rezan sencillamente con fervor ingenuo. Mientras tanto, junto al baptisterio, las damas murmuran de un reclinatorio al otro su obligada pela a fulano o sutana, volando las vocecillas fingidas como flechas ponzoñosas escapadas del divino arco de los labios. Y en el excelente misticismo del santuario, bañado en inhalaciones de incienso, un perfume mareante que adormeciendo transporta a singulares éxtasis. Tienen extraño eco sus pequeñas carcajadas diabólicas contenidas por el encaje del pañuelo. Sin embargo, como acaban de cambiar el misal al lado del Evangelio, hombres y mujeres se ponen de pie para no incurrir en desgracia con el señor cura. Resoplando a toda la orquestación de sus registros, en el armonium se suceden variadas meditaciones religiosas
que deben ser muy tristes, pero que acá cosquillean las piernas cogiendo un sandunguero tiempo de polka para probar que nada guarda seriedad en la risueña atmósfera de esta parroquia. Bien quisieran algunos reconcentrarse, mas allí todo bulle, desde el rayo de sol que traspasa las vidrieras y donde balsan grimillones de microbios irreverentes hasta el grito de los suplementarios que anuncian en la plaza la ley, precisamente por estar excomulgada, y el tirrirín de las monedas al caer en el platillo de cristal que pasea por las tres naves, el áuriga del señor cura convertido los domingos en limosnero. Pobre Eleodoro, relavado con el pelo relumbroso de aceite, trasciende no obstante a heno y bandolina, a guano y agua florida. Aguarda la repartición del pan divino y no se separa del comulgatorio la vieja fanática, besucona de suelos, enemiga de judíos que solo doblen una rodilla en los momentos del alzar. Más allá sigue el viejecito meticuloso, preocupado de sacudir el pantalón después de hincarse, la costurera endomengada, el tosedor infatigable, el bobo cuyos ojos vagan de la cúpula tachonada de estrellitas negruzcas como arañas al piso, del altar a la puerta, convertida al abrirse en boquete de claridad. La madre que entre oración y oración da, para obligarla a atender, pellizcos subrepticios a su chica distraída. La guagua chupa y chupa alfeñiques, sentadita en una punta de la alfombra. El galopín mañoso entreteniéndose en clavarle alfileres a las beatas y apabullar sombreros. Luego el soldado de guantes blancos, el ricachón pródigo en protectores saludos a derecha e izquierda, el trasnochador que cabecea, el borracho alegrado con la mona, fiel compañera hasta el martes y desde allí hasta el sábado, el observador indiferente, en fin, toda esa anónima y heterogénea multitud reunida ahí por la fuerza de la tradición para rezar piadosa por sus necesidades o burlarse de la fe de los demás. La misa ha concluido. Muchos se apresuran a salir porque el párroco sermonea de lo lindo a su grey. La gente se arremolina, los niños compran dulces, las devotas ramos de flores para cualquier manda. Frente a los canarios agoreros, rodeando al español que grita a la suerte sacada por los pajaritos, un 5, solo un 5, los feligreses se codean, empujan por ver a la avecilla salir de la jaula y escarbar con el pico entre los boletos para extraer uno que recibe con mano temblorosa quien consulta el oráculo. Ahí está la mujer del pueblo asegurando que aquellas profecías se cumplen al pie de la letra. Vea nomás, antes de casarme saqué la aventura 6 veces. Faltó una para el planeta. Todas decían lo mismo. Harás vida 1 año con tu marido, te dejará con familia por una comadre traicionera, pero volverá al cabo de mucho tiempo. Y me ha salido ciertito, concluye la infeliz, ingenuamente complacida. Ah, nuestro pueblo, cómo palidece una muchacha silabeando la tarjetita azul que le escogió el canario. Tu amante te engaña, te casarás para mayo. Fue en este barrio, en aquella casa entre tal, fue en este barrio, en aquella casa, entre tal familia, que iba a pasar Juana los 2 o 3 meses, mientras durase el veraneo de Meicía Loreto. Después volvería a la antigua existencia, los quehaceres diarios, los rezongos de la Socorro, la misa mayor, y sobre todo, volvería a verle a él, muy de tarde en tarde, pero a verlo, siquiera alguna vez. 3 meses son tan cortos. Capítulo 11. Al otro día, durante la hora de almuerzo, conoció a la demás gente de casa. La habían hecho sentarse a la mesa de la familia y acostumbrada a comer en la cocina con ña Socorro, se halló confusa, sintiendo fija en sus menores movimientos la observación de todos los comensales,
particularmente de la señorita Desdén, que, educada en las monjas francesas, hacía gala de maneras distinguidas de tiesa finura. Hasta don Absalón alcanzaba la despótica influencia de ésta, y el excelente señor, que con esa bonomía de los hombres gordos, gustara de comer mucho, pedir las cosas a gritos o chancearse con la servidumbre, conteníase en lo posible, soltando como revancha picantes alusiones a beatas y frailes, con el solo propósito de incomodar a misia Pepa, un alma de Dios que, siendo buena cristiana, era incapaz de levantarle a nadie el gallo. Solo llegaba a agitarse por interrumpir a Daniel las equívocas historietas que el muchacho refería en pleno comedor, haciendo alarde de que se le daba un pito la pulcritud de su hermana. Bastábale con divertirse él y hacer reír a su padre y sobre todo a Mariquita, que se despepitaba por estas cosas y por todas las chanzas. Así, en este almuerzo, puso en aprietos a Juana, haciéndole morisquetas mientras la vio agachada sobre el plato. Levantados los manteles, don Absalón se marchó a su oficina y misia Pepa con Juana se pusieron a coser bajo el corredor que daba frente al segundo patio. Una huerta hermosa, con muchos árboles y un largo parrón, formando bóvedas sobre los tijerales, sostenidos de trecho en trecho por pilastras verdes, en las que se apoyaban los retorcidos sarmientos. Hasta aquí se sentían las melancólicas declinaciones de Cerny que Marta, eximia pianista de salón, repasaba diariamente para mantener la agilidad de los dedos. Desde el comedor, donde Daniel quedó en estudio con los codos encima de la mesa, se escapaba un murmullo monótono, términos forenses, artículos de código y a cada rato un bostezo cromático, traicionando la invencible pereza del futuro abogado. Pobre Daniel, exclamó compadecida misia Pepa, ha salido mal en 2 exámenes y tiene que matarse durante las vacaciones si quiere repetirlos en marzo. Juana cosía con la cabeza baja. Su prolija aguja daba puntadas pequeñitas en la blanca batista de una camisa inconclusa. La resolana prestábale deslumbramiento de nieve al blanco género que proyectaba reflejos contra el rostro y, amodorrándose por esos ruidos distantes, por el zumbido sordo que se levantaba de las arboledas en la hora de la siesta, tenía que hacer esfuerzos para no dejarse rendir por el sueño. En una de esas se le cerraron los ojos, saludando con un lánguido cabeceo. Bruscamente levantó la cabeza, temerosa de que lo hubiese notado la señora, pero advirtió que la buena mujer dormía con el dedal pronto a salir del encuentro de las agujas. Su cabeza se recostaba en el respaldo del escaño y un tranquilo ronquido salía por su boca entreabierta. Dejó de pespuntar un encaje en el escote de la camisa para prestarle atención al concierto de los pájaros. El viento, inclinando de pronto todos los árboles, producía un rumor de cejas arrugadas y le azotaban la cara bruscas ráfagas de perfumes distintos, arrebatados tal vez de los jarmineros o de los rosales en botón. Aquello era como estar en el campo. Se sintió dichosa, rodeada por la naturaleza, adormecida por el sol ardoroso, hora de ensueño y de fantaseo, unido el presente a los recuerdos. Le pareció vivir por vez primera desde la muerte de su madre. Rememoraba los paseos a la quinta normal, el día domingo, el acuario frío y oscuro, las jaulas de los monos, el museo con su olor pesado a disecación y embalsamamiento, las grandes avenidas de acacias en flor, la laguna, sus muelles como de juguete, los severos cuadros del salón de pinturas, todo así confusamente, muy lejos, muy hermosos por la distancia misma. Siempre lo habían seducido los paisajes campestres, la calma de las soledades donde el hombre calla y habla a Dios por la boca de los pajaritos, del susurro de las hojas, del deslizamiento de las aguas, el perfume de las flores.
Cuando soñaba en un porvenir feliz, no lo comprendía sin todas esas cosas y jamás deseó existencias intranquilas y ruidosas, llegando hasta dormirse en el teatro toda vez que su madre la llevara, hasta no gustar de las novelas o las fantasías inverosímiles, porque amaba mucho más la verdad, el silencio, el retiro, que son verdades también. Contenta con el fondo de la vieja catedral oscura, donde la luz se tamiza, el órgano arrulla y embriaga la atmósfera de humedad e incienso desprendida de sus altas bóvedas. Contenta en presencia de la naturaleza esplendente, sin ambicionar más que el poquito de dicha que hasta entonces le había sido negado, cuánto agradecen los tristes un minuto en que sus almas se desprenden del peso que las agobia. Juana era feliz y conociendo por experiencia el doble valor de las cosas que se han ido, pensaba, como siempre al sentir una belleza, que su mezquino secreter de recuerdos agradables vino a enriquecerse con uno más. Cuán bueno sería, pasando los años, cuando tal vez la azotasen todas las rachas del infortunio, rememorar este breve paréntesis de descanso. O el hombre no podrá conceptuarse infeliz por completo mientras conserve una flor seca, un retrato, una carta amarillenta, mientras no pierda la memoria. Así pasó la tarde, no variándose sino en la hora de 11, que sirvieron fruta, o en unas rápidas visitas que le hacía Mariquita, que entreteníase en la ventana del salón, mirando hacia la plaza. Un rato que se fue misia Pepa, porque la necesitaba la cocinera, Juana estuvo sola. Daniel, dejando su estudio, atravesó el patio con sombrero puesto. Mamá, voy a casa de mi padrino. Y la voz de mesía Pepa que discutía en la cocina con la Dorotea. No te atrases, porque vamos a comer temprano. Daniel volvió a pasar y se detuvo delante de Juana, observando lo que hacía. ¿Son camisas para la señorona novia? Dijo en son de chacota. Y cual se entendiese en géneros, tomaba entre sus dedos la batista, la volvía del revés para mirar el tejido. Juana se puso colorada a la proximidad del joven. Por 2 veces el pie de él rozó el suyo, en una de las bruscas inclinaciones que hacía. Se disculpó Daniel cortésmente y le dijo una lisonja. Caramba, qué buenos ojos, qué dedos tan primorosos tiene usted para poder dar con tanto arte esas puntaditas minúsculas. Se sonrió ella ante el halagador asombro de Daniel y contestó cualquier cosa. Esto no precisa más que costumbre, señor. Entonces, si yo me pusiera a coser, ¿podría licenciarme también de artista costurero? No pudo dejar de reír por la ocurrencia del estudiante. Él la miraba con ojos ávidos, excitado por esas pupilas azules y ese aire virginal de la costurerita. Ya la estás haciendo perder tiempo, reprendió misia Pepa, acercándose. Si quieres volver a hora de comida, ándate luego donde Daniel. Salúdalo a él, la Aurora, y no te olvides de decirles que se vengan a comer el otro martes. Tal vez ni se acuerden que hay fiesta en la plaza por el 20 de enero. Victoria de Yungay, señaló Daniel. Hasta lejos se le oyó tararear a media voz. Cantemos la gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. Es mucho niño este, dijo misia Pepa, sentándose otra vez en la banca. ¿Cuándo dejará la travesura a un lado? Allá, en casa de Daniel, mi hermano, hace zambardos, los vuelve turumba a todos, cada vez que llega. Por decir algo, Juana preguntó, ah, ¿tiene hermano usted, señora? Sí, cómo no. Un hombre como no se encontrará otro. Es padrino de Danielito y por él le pusimos el mismo nombre. Parece que esto le trajo a la memoria cosas desagradables.
se vio obligada a contarle a alguien sus disgustos para calmarse. Era desgracia que su hermano, teniendo carrera, se hubiese casado con una infeliz. Ella sería muy señorita, pero tan pobre, pues. Un ingeniero bien puede hacer un matrimonio mejor. Entonces refirió a Juana a la novela singular de ese hombre tan bueno, tan indulgente para los demás, con un corazón a tal extremo bondadoso que se había casado porque esa niña no sufriera. Él, siendo muchacho, estuvo de novio con otra, quien, cuando ya finalizaba sus estudios de ingeniero, se casó con cierto doctor. Sabiéndose, pues, por experiencia lo que sufre al no ser correspondido, cómo queda destrozada para siempre una vida, sintió lástima por Aurora. Adivinando que lo amaba, le hizo creer también en su amor, y su sacrificio no se detuvo hasta llevarla al altar. Y ni siquiera es feliz, añadió Misia Pepa, limpiándose una lágrima. Le ha salido caprichosa la mujercita, pero se le ha borrado un poco la tristeza que le quedó desde su desengaño, aunque, quién sabe si lo oculta para que no padezca ella. Daniel es capaz de todo. Juana había interrumpido su costura con la cabeza sobre la palma de la mano, miraba a lo lejos, pensando en ese hombre admirable, a quien los sufrimientos, en vez de envenenarle el corazón, como sucede, se lo llenaron de una inagotable piedad para con sus semejantes. Anocheciendo ya, vino la Socorro a traerle ropa. Misia Loreto se había ido en el expreso con el ahijado y... ¿Fue él mismo a buscarla? La interrumpió Juana. Sí, de madrugada. Entró hasta adentro para ayudarme a amarrar el baúl. Preguntó si me quedaba sola. No sabía nadita que usted se había venido. Juana quedó absorta, mirando un árbol que doraba a fuego el sol poniente. Después se echó atrás con languidez el cadejo rubio que le caía obstinadamente sobre los ojos y muy bajito formuló aquella pregunta que tanto debía hacer reír a la Socorro. ¿Mi compadre Castaño está bueno? Buenazo. Si quiere, le llevo memorias de la comadrita. Bueno, ya Socorro, dijo gravemente la muchacha, y le precisó volver la cabeza antes que cayese una lágrima que temblaba en sus pestañas. Capítulo 12. Los días prosiguieron pasando todos iguales, aparentemente. Por la mañana, entre tanto que don Absalón se iba al correo y los demás dormían aún, Misia Pepa y Juana, aprovechando la fresca, sentábanse a coser debajo del parrón. En la tarde, cuando seguía la niña su costura en el corredor, apenas se paraba Misia Pepa, o si había ido con la Marta al centro, veíase obligada a escuchar las locas confidencias de Mariquita, que, en una inmediata confianza, la hizo depositaria de sus secretos amorosos, de sus exaltaciones pasionales en términos tan retumbantes que al confidenta, un poco cándida, en vez de reírse, miraba casi con susto a esa Eloísa de 14 años, cuyo Abelardo era actualmente un cadete de la escuela militar, por quien suspiraba frases melodramáticas de una variedad inagotable y de una fraseología única. Me muero por él, es mi existencia, lo idolatro más que al cielo. No hay hombre que se le compare. En mi vida sufriré tanto. Todo por el cadete, que bien demostraba hallarse de asueto con aquella constancia al estar sentado el día entero en un banco, haciendo centinela frente a la casa, a veces al rayo del sol, sin más estímulo que las asomadas de su Eloísa y los papelitos que le mandara con la Filomena, en los cuales dábale irrealizables citas nocturnas o le proponía novelescos raptos, escalas de cuerdas, tres piedrecitas contra el cristal, corceles piafadores, fuga a través de la noche, un capítulo del Tenorio extractado con mala ortografía en un pliego de papel esquela.
Cuando la chiquilla marchaba para hacerle visajes al Abelardo, que por su empeño en rechazar esas caballerescas combinaciones, parecíale algo pusilánime y villano. Era Daniel el que venía a sentarse cerca de Juana. Aparentando estudios, no hacía otra cosa que observarla, y mientras ella, toda nerviosa, se pinchaba cada rato los dedos con la aguja, el futuro doctor en Derecho le repetía por 10ª vez que su presencia vino a iluminar esa casa estúpida, donde antes él no paraba, pero que hoy era su paraíso, su mundo. Juana no respondía palabra, esperando pacientemente que volviese misia Pepa, ya que su presencia tenía el don de ahuyentar a aquel pololo que llegó a hacerse insoportable, zumbándole constantemente en el oreja. En el comedor, el joven era más osado y mientras supersticiosamente interpretaba de un modo picaresco cualquier sueño de mariquita o refería un epigrama malicioso por debajo de la mesa, sus pies se alargaban con deslizamientos de reptil hasta coger entre ellos una pierna de Juana. La niña solía mirarlo a los ojos, furiosa de su conducta, pero era tan hipócritamente candoroso el semblante del bribón que después de sorprenderse por tanto disimulo, le daban a ella también ganas de reírse a carcajadas. Hasta aquí la cosa no habría pasado de una seducción de colegial, con sus ribetes más o menos pecaminosos, pero lo que la hizo comprender que empezaba a ser peligrosa su permanencia allí, aunque no sospechase qué peligros corría, fue la conducta de don Absalón, de aquel gordo feliz que al entrar al comedor por la mañana hablaba del baño de lluvia que se había dado, escuchando atento la conversación de misia Pepa sobre las piezas de ropa concluidas esa mañana. Nadie hubiese sospechado ante su campechanía que desde mucho tiempo acorralaba a la muchacha con una perversa persecución, soplándole al oído cosas abominables, azochándole sus brazos a la salida de las puertas, en la oscuridad de los pasadizos, siempre que hallara ocasión para oprimirla brutalmente contra la pared, sin que abandonase ni siquiera en la mesa su constante asedio. En un principio, Juana tembló ante la posibilidad de que misia Pepa sorprendiese los vistazos quemantes que le daba a su marido, pero al último se le hizo tan insoportable el peso de esos ojos que recorrían su cuerpo, haciéndole enrojecer la frente de vergüenza, que casi deseó la catástrofe. Experimentaba ya una verdadera desazón física. Le parecía quedar desnuda bajo esa mirada cínica. Comprendió que, puesto que ninguna circunstancia amedrenta a un hombre así, no le quedaría otro medio para librarse sino prevenir a misia Pepa. Mas, tomada ya la resolución, hubo de arrepentirse en el acto, calculando cuerdamente que al provocar un conflicto, ella, sin refugio en Santiago, sería de esas víctimas inevitables que, se disguste el patrón o la patrona, siempre quedan como entre las dos cuchillas de una tijera. El único remedio es aguantarse los 3 meses, pidiéndole a Dios y a su madre que la protejan, porque si esto ocurre a la semana de su estadía en la casa, ¿qué sería después? Sin embargo, su decisión la reservaba para amedrentarle siquiera en un caso extremo que pronto llegó, pues el sitio proseguía en toda regla. Se armó entonces de valor desesperado y le dijo clarito que la dejara tranquila, o esa tarde misma se lo contaba todo a misia Pepa. Pero contra su creencia, el buen hombre rió a morir y por demostrar cuánto temía su amenaza, esa misma tarde, a espaldas de la señora, le dio un agarrón en los pechos, tan repentino y tan salvaje que no pudo contener un grito doloroso. Misia Pepa se volvió bruscamente y mientras parecía llegado el desenlace de ese drama que se tramaba en la sombra, la cristiana matrona se armó de una resignación evangélica.
Ya está Caracuel con sus pesadeces. Ni una sílaba más. Y cuando él se fue con la sonrisa mala y burlesca de quien conoce las uvas de su majuelo, hasta trató de hacer frívola la cuestión. Eran tan cargosos con aquellas bromas que acostumbraba. Juana no debiese consentirle ninguna, hasta haría bien en enojarse si le hiciera algo. La joven quedó atónita por esa indiferencia de Misia Pepa, que ella jugaba confianza ciega en el marido o exceso de bondad natural. Consentía tantas cosas Misia Pepa, soliendo hasta dormirse todas las noches con facilidad pasmosa a la hora que Velázquez cuchicheaba con su novia en el salón oscura, sin más luz que el resplandor de los faroles entrándose por las ventanas abiertas, mientras que en la puerta de calle, Mariquita y su cadete, protegidos por las sirvientas, pelaban la pava de lo lindo para escándalo del vecindario. Si las comadres murmuraban algo por su manga ancha, ¿qué hacerle pues? Más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena. No era cuestión de ponerse a enseñarle a Marta, quien de todos modos no consentía observaciones, pues bien sabe su deber una niña educada por las monjas francesas en la más estricta moralidad, ni de contrariar a Mariquita en sus travesuras, siendo que la pobre tenía la vida en un pelo. Juana tuvo que comprender que no le quedaba más amparo que ella misma, debiendo vivir perpetuamente sobre aviso. De noche su terror la mantenía en vela, con el oído puesto a los rumores de la casa. Una vez, bien tarde, hasta distinguió los pasos del patrón que se acercaban a su pieza, mas atravesaron el patio, se abrió una puerta y ella creyó escuchar su voz media ronca cuchicheando con la Filomena que dormía al lado de la cocina. Era después de esas angustias que se inclinaba ansiosamente sobre el fondo del espejo milagroso, y aunque la tristeza de la fantasma, cuya causa supo por fin aumentara sus presentimientos, permanecía horas de horas interrogando su rostro inmutable. Viéndola en peligro, ¿por qué no la ayudaba a salvarse? ¿Por qué no indicarle un camino o iluminarla con una idea? Pero el rostro de la muerta era impasible. Solo sus ojos negros expresaban el dolor de una desgracia inevitable, pareciendo compadecerla en sus miradas. Hija mía, pobre mi purísimita,